Mi hijastra me gritó que solo servía para pagar sus caprichos, y al día siguiente aprendió la lección más dura de su vida. Nunca pensé que acabaría escribiendo algo como esto, pero supongo que llega un punto en la vida en el que uno necesita soltar lo que lleva adentro. Mi nombre es Winston, tengo 56 años y esta es la primera vez que comparto algo así, tan íntimo, tan doloroso. Todo empezó por una frase que me desgarró más de lo que podía admitir. Dame dinero. Para eso sirves. La dijo mi hijastra, Tammy. Una chica que crié como mi propia hija. Pero para entender lo que pasó ese día, y lo que me llevó a tomar la decisión que la hizo arrepentirse, tengo que volver al inicio, a cuando la conocí, a cuando conocí a su madre. Tenía 27 años la primera vez que vi a Rita. Ella tendría 24. Fue en una feria del pueblo, un evento que hacían cada verano. Ella estaba en un puesto lleno de vestidos bordados y artesanías. Tenía un brillo en los ojos, de esos que no se enseñan. Uno que te hace quedarte quieto sin saber por qué. Al poco rato nos pusimos a hablar, y ahí supe que me gustaba su voz, su forma de mirar, su manera simple pero intensa de estar presente. En ese entonces, yo ya trabajaba en el negocio familiar, una empresa de ganado que mi abuelo fundó décadas atrás. No éramos millonarios, pero teníamos lo suficiente para vivir tranquilos. Trabajábamos duro para mantener a flote un negocio que también era el sustento de varias familias del pueblo. Mi padre, don Fausto, siempre decía que la palabra es más valiosa que el dinero, pero que el trabajo era lo que sostenía a ambas. Rita no tenía estudios universitarios, pero tenía una fortaleza que yo no veía muy seguido. Ya era madre cuando la conocí. Tammy tenía apenas 2 años. Su verdadero padre nunca se hizo responsable, ni emocional ni económicamente. Rita casi nunca hablaba de él, como si su ausencia fuera un viejo fantasma que ya no asustaba. Me enamoré de ella poco a poco, sin darme cuenta, como si algo en mi interior hubiese estado esperando a esa mujer desde siempre. Recuerdo la tarde exacta en la que decidí hablar con mi padre sobre Rita. Estaba en el corral, revisando el ganado. Me acerqué con la voz hecha un nudo. Papá, necesito hablar con usted. Conocí a alguien. Se llama Rita. Es una buena mujer, pero, pues, tiene una hija. Él se detuvo, me miró con esa calma que solo tienen los hombres que han vivido mucho, y apoyado en su bastón me dijo. Mira, hijo. Haz lo que tu corazón te diga. La vida la vas a compartir tú, no los demás. Pero te digo algo, y pon atención, la niña viene en el paquete. Aquí no compramos vaca y dejamos el becerro. O vas con todo o no vas. No fue una frase fina, pero sí honesta. Me acompañó toda la vida. Un año después, Rita y yo nos casamos. Fue una boda modesta, pero llena de amor. Tammy, con apenas 3 años, llevaba un vestidito color crema y una corona de flores que insistió en ponerse. Me tomó la mano todo el tiempo. No sé si entendía o no lo que pasaba, pero desde ese día empezó a llamarme papá. Y yo sentí que me ganaba un título que no venía por sangre, sino por decisión. Nunca le mentimos sobre su origen. Rita siempre fue clara con ella, yo no era su padre biológico, pero eso nunca pareció importarle. Con los años, formamos una familia, llegaron Samuel y Luis, nuestros hijos biológicos. Pero a mis ojos, siempre fueron 3. 3 hijos. 3 razones para trabajar duro, para ser mejor hombre. La infancia de Tammy fue hermosa. Era dulce, aplicada, atenta. Cada día del padre me hacía cartas de colores llenas de dibujos torcidos y frases como te quiero, papá Winston. Guardé cada una. Todavía las tengo. Me juraba a mí mismo que la sangre no era lo que hacía a un padre, sino los actos. Las noches sin dormir cuidando fiebre. Los regaños cuando tenía que haber disciplina. Los abrazos en los cumpleaños. La mano firme, el hombro seguro. Nunca pensé que eso pudiera romperse. Pero el tiempo y las heridas invisibles hacen estragos cuando uno menos lo espera. Todo empezó a cambiar cuando cumplió los 17. Se volvió más distante, fría. Pasaba horas encerrada en su cuarto, hablaba poco. Yo lo atribuía a la adolescencia. A los cambios. Pero un día preguntó algo que me dejó helado. Mamá, ¿cómo es mi verdadero papá? Y ahí empezó todo a torcerse. Aún así, nunca dejé de apoyarla. Le pagué la universidad, el transporte, el móvil, los libros, la comida, todo lo que necesitaba. No lo hacía por obligación, lo hacía porque la amaba. Como a mis hijos. Pero la vida da golpes inesperados. Y aquel diciembre, golpeó con fuerza. Estábamos sentados en la cocina cuando ella entró sonriendo y dijo. Mamá, papá, mis amigos y yo vamos a ir de vacaciones a la playa. Ya tenemos donde quedarnos, solo necesito ayuda para pagar los pasajes. ¿Me pueden dar 500 pesos? Su tono era ligero, como si lo que pedía no significara nada. Yo respiré hondo. Tammy, sabes que las cosas no están bien. La sequía nos afectó mucho. Perdimos ganado. No es momento de gastar así. No puedo darte ese dinero. No ahora. Lo que vino después fue la primera puñalada. Claro.
Para ustedes siempre hay dinero. Para mí nunca. No importa. Total, ni siquiera eres mi papá. Yo me quedé mudo. Rita trató de calmarla, pero ella estaba fuera de sí. Se levantó, me miró directo a los ojos y dijo, con un desprecio que jamás pensé escuchar de su voz. Dame dinero. Para eso sirves. No haces nada más. Solo trabajas y pagas. Se fue dando un portazo tan fuerte que hasta los cuadros temblaron. Y ahí, justo ahí, se rompió algo dentro de mí. Aquella noche casi no pegué un ojo. Me quedé en la sala, sentado, con las luces apagadas, sintiendo un vacío difícil de explicar. Las palabras de Tammy se repetían una y otra vez en mi cabeza como un eco imposible de silenciar. Para eso sirves. Solo sabes pagar. Rita, al verme así, se acercó, me rodeó con los brazos y me susurró. Haz lo que tengas que hacer, Winston. Después de todo lo que hiciste por ella, lo que decidas, lo voy a apoyar. Pero yo no quería reaccionar con rabia. Porque si algo había aprendido en esta vida, es que las heridas que se abren con gritos también sangran en silencio mucho tiempo después. Aún así, sentía que necesitaba hacer algo. No para vengarme, sino para enseñarle un límite. Un límite al abuso, al desprecio. Al amanecer, seguía despierto. Fui a la cocina, preparé café, me senté mirando al campo y sentí como el corazón me apretaba. Mientras más pensaba, más claro veía lo que debía hacer. Tammy tenía que aprender que el amor no es un recurso infinito que se puede pisotear sin consecuencias. Cuando Rita bajó, me encontró en la misma posición. ¿Qué decidiste? Me preguntó con los ojos aún hinchados. Inspiré hondo. Voy a pedirle que se vaya de casa unos días. No para echarla, sino para que entienda lo que es realmente estar sola. Que sienta la diferencia entre lo que tiene y lo que desprecia. Rita se quedó en silencio unos segundos, pero al final asintió. Yo también la amo, Winston. Pero sí, necesita un golpe de realidad. Más de lo que imaginas. Luego, bajó la mirada y después de un suspiro que le salió desde lo más profundo del alma, añadió. Hay algo que no quiero, pero tengo que decirte. Creo que Tammy estuvo en contacto con su padre biológico. Y no descarto que lo haya visto ya. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Estás segura? Pregunté con la voz entrecortada. Sí. Hace semanas que noto cosas. Preguntas, actitudes, frases sueltas. He escuchado cómo habla de ti con sus amigas. Dice que la controlas, que la limitas. Lo pinta como si tú fueras su enemigo. No sabía que me dolía más, sus palabras, o pensar que algo tan profundo como la confianza entre un padre y una hija pudiese desaparecer así. Como si nunca hubiera existido. Aún así, seguí con el plan. Rita y yo subimos a su cuarto cuando ella no estaba. No revolvimos nada. Solo tomamos lo esencial, ropa, zapatos, documentos, un par de cosas personales. Y bajamos todo a la entrada principal de la casa. No hablamos mucho mientras lo hacíamos. El silencio pesaba más que cualquier grito. Sabíamos lo que se venía, pero no teníamos otra opción. A las 11 de la mañana, Tammy regresó. Entró riéndose, hablando en voz alta por el móvil, pero se detuvo en seco al ver sus maletas en la puerta. ¿Y esto? Preguntó, frunciendo el ceño. Es tu equipaje, respondió Rita con frialdad, aunque la voz ligeramente le temblaba. Tammy miró a uno, luego a otro sin entender. ¿Esto, qué significa? Significa que ayer cruzaste una línea, le respondí yo, sin levantar la voz. No puedes venir a esta casa, insultarnos, y pretender que no pase nada. Dijiste que no soy tu padre, que solo sirvo para darte dinero. Bueno. Ahora vas a vivir eso. Lo que realmente es estar sin lo que desprecias. Tammy soltó una risa irónica. ¿Me van a votar? ¿En serio? ¡Qué ridículos! No te estamos echando, le aclaré, con paciencia. Solo queremos que pienses. Fuera de aquí. Unos días. Hasta que entiendas lo que estás diciendo y a quién le estás faltando el respeto. Rita dio un paso al frente, con los ojos vidriosos pero la voz dura como piedra. No quieras ver esto como castigo. Es consecuencia. Esa palabra que parece que tu generación ha olvidado. Tammy resopló. Ustedes no entienden nada. No necesito de ustedes. Samuel y Luis bajaron en ese momento. Miraron las maletas, la escena, y luego a su hermana. ¿Por qué están tus cosas aquí? Preguntó Samuel, atónito. Porque tu papá quiere que me vaya, respondió ella con sarcasmo. Me apresuré a intervenir. No es así. Solo quiero que reflexiones. Pero Tammy los interrumpió de golpe, casi a gritos. Cállate. Tú no eres mi padre. Y ellos tampoco son mis hermanos. Samuel y Luis quedaron congelados. Los ojos de Luis empezaron a humedecerse al instante. Samuel apretó los puños, dolido. Yo sentí como si algo se partiera dentro de mí. Entonces pasó algo que jamás hubiera esperado.
Tammy, con el rostro encendido de rabia, exclamó. ¿Quieren saber por qué? Porque ya sé la verdad. Ya hablé con mi verdadero padre. Él me contó todo. Me dijo que tú, Winston, le arruinaste la vida. Que lo amenazaste para que se largara y que tú le robaste a mi mamá. El silencio fue atroz. Rita quedó paralizada. Tardó varios segundos en poder articular una sola palabra. Luego, con una mezcla de tristeza y furia difícil de describir, dijo. Lo que te haya dicho ese hombre es una mentira. Una absoluta y miserable mentira. Pero Tammy ya no escuchaba. Su mirada nos decía que había construido su propio juicio. Así, sin más, agarró sus maletas, nos dio la espalda y se fue. Sin despedirse. Sin mirar atrás. Y ahí, en aquel portazo, me di cuenta de algo brutal. Podés amar a alguien toda la vida, y aún así, un día puede dejarte como si nunca hubieras importado. El sonido del motor alejándose fue lo último que escuchamos de Tammy ese día. Después de eso, solo quedó un silencio pesado, incómodo, como si la casa hubiera perdido aire de golpe. Luis subió a su cuarto sin decir nada. Samuel se quedó parado en la escalera, mirando hacia la puerta como si esperara que ella regresara, pero no dijo ni una palabra. Rita, en cambio, se desplomó en el sofá con las manos en la cara, llorando en silencio. Yo me quedé de pie, sin moverme, mirando la nada. Sentí una especie de agujero en el pecho, como si algo vital se hubiera desprendido de mí. No podía creer lo que acababa de pasar. Era como estar atrapado en una pesadilla de la que no te puedes despertar. Pasaron días sin saber nada de Tammy. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. La casa se volvió un sitio raro, triste, silencioso, con una tensión que dolía. Rita me confesó una noche, con la voz rota, que se sentía culpable. Que quizá fue muy dura. Que tal vez estaba perdida y lo que necesitaba era ayuda, no distancia. Yo, por otra parte, estaba congelado entre la decepción y la duda. ¿Fui demasiado lejos? ¿Era justo castigarla así? ¿Debía haberla escuchado más, haber intentado entenderla antes de dar ese paso? Estaba atrapado en un bucle de preguntas sin respuesta, hasta que una madrugada, mientras me servía un café, Rita bajó con el móvil en la mano y me lo entregó. Winston, mira esto. Era un mensaje de voz que Samuel había recibido de un amigo. En él, una chica contaba que había visto a Tammy con un hombre mayor en una cafetería. Un hombre que encajaba con la descripción del padre biológico. Al parecer, llevaban varios días viéndose. Lo presentaba como si fuera un héroe, decía la chica en la nota. Que él es el verdadero papá, que tú la obligabas a quedarse, que la manipulabas. Yo apreté el vaso con tanta fuerza que estuvo a punto de romperse. No podía entender cómo podía creerle a alguien que la había abandonado al nacer. Pero al mismo tiempo, en un rincón muy oscuro de mi corazón, una parte de mí tenía miedo. Miedo de no ser suficiente. De que, para ella, yo nunca hubiera sido verdaderamente su padre. Rita me puso la mano en el brazo. No te culpes. Ese hombre la buscó por interés. Si no la quiso cuando nació, ¿por qué la quiere ahora? Porque necesita algo. Porque quiere algo. No porque la ame. Y tenía razón. No había otra explicación lógica. Pero aún así, dolía. Los días continuaron. Seguimos con nuestra vida lo mejor que podíamos, pero no era lo mismo. Los muchachos se mantenían ocupados, pero al final del día siempre había un silencio, un vacío. Yo seguía sin dormir bien. A veces me venían flashes de momentos pasados, enseñándole a Tammy a montar a caballo, su primera caída, cuando me abrazaba llorando. Y entonces esa imagen se mezclaba con su mirada llena de odio diciéndome que solo servía para pagar sus cosas. Y cada vez la herida se hacía más profunda. Hasta que una noche, cerca de las 11, escuchamos golpes en la puerta. Golpes rápidos, desesperados. Rita se levantó primero, yo la seguí. Cuando abrió la puerta, ahí estaba Tammy. No era la misma chica que se había ido. Estaba despeinada, con la ropa sucia, los ojos hinchados, temblando, casi irreconocible. Se dejó caer de rodillas, llorando. Papá, mamá, perdón. Por favor, perdónenme. Yo sentí como algo se quebraba dentro de mí. Quería correr a abrazarla, levantarla, decirle que todo estaba bien, pero algo me detuvo. No sé si fue el dolor, el miedo, o el saber que las disculpas, cuando solo son palabras, valen poco. Rita no dijo nada. La miró fijamente, con lágrimas contenidas, y le preguntó con una dureza que solo tienen las madres heridas. ¿Qué pasó, Tammy? Ella siguió llorando mientras hablaba, casi sin aire. Todo lo que me dijo ese hombre, era mentira. No me buscó porque me quería. Solo quería dinero. Me dijo que si ustedes me mantenían, yo tenía que mantenerlo a él. Me presionó. Me gritó. Me echó. Me dijo que no volviera si no tenía plata. Temblaba entera. No tenía dónde ir. No tenía con quién quedarse. Había confiado en un hombre que jamás la quiso. Y ahora necesitaba volver a casa.
Se arrastró un poco hacia mí, y me tomó una mano con las suyas, que estaban frías como el metal. Papá, perdón. Por favor. Ayúdame. No tengo a nadie más. Yo tragué saliva. Ese papá me atravesó como un rayo. Era honesto. Era real. Pero antes de poder reaccionar, Rita se interpuso. Y lo que vino después fue algo que hasta el día de hoy me cuesta recordar sin un nudo en el estómago. Ella cerró la puerta. No le dijo que sí. Ni que no. Solo cerró la puerta. Tammy quedó fuera. Y fue ahí, cuando el verdadero dolor empezó. Cuando la puerta se cerró, todo quedó en silencio. Solo se oían los sollozos de Tammy al otro lado y mi propio corazón golpeando en el pecho. Me quedé quieto, incapaz de moverme. Rita apoyó la frente contra la madera y respiró hondo, como si acabara de cargar con algo más pesado que su propio cuerpo. No lo hago por crueldad, me dijo sin mirarme. Lo hago porque tiene que entender. Si abrimos esa puerta ahora, todo lo que ha pasado no habrá servido de nada. Yo no supe qué responder. Una parte de mí entendía su razonamiento, pero la otra solo quería correr y abrazar a esa muchacha que, a pesar de todo, seguía siendo mi hija. Rita me tomó la mano, con fuerza, y añadió. Si la dejamos entrar hoy, lo va a volver a hacer. Nos volverá a gritar, volverá a despreciarnos. No va a aprender lo que es el respeto. Esa noche fue eterna. No dormí ni un minuto. Me quedé en la cama, mirando el techo, escuchando el silencio de la casa y pensando si ella todavía estaría ahí fuera. Cuando amaneció, bajé las escaleras sin hacer ruido. Abrí la puerta con cuidado, y ahí estaba. Tammy dormía en el suelo, acurrucada junto a la puerta, abrazando su mochila como si fuera un escudo. Tenía el rostro manchado de lágrimas secas y las manos frías. Al abrir, se despertó sobresaltada. Papá, murmuró, con la voz ronca. Perdón. Rita bajó detrás de mí. Su mirada se ablandó un poco, aunque su tono seguía firme. ¿Entendiste lo que significa lo que hiciste? Le preguntó sin rodeos. Tammy asintió de inmediato. Sí, lo entiendo. Por favor, mamá. No me echen otra vez. No tengo a dónde ir. Rita la observó unos segundos más, como si estuviera evaluando si decir sí o no iba a sanar o romper algo. Pasa, dijo al fin. Pero antes, dale las gracias a tu padre. Él fue quien me convenció de darte una segunda oportunidad. Si fuera por mí, todavía estarías afuera. Tammy me miró con los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada, simplemente se lanzó hacia mí y me abrazó. Su cuerpo temblaba. Gracias, papá, susurró contra mi pecho. Te juro que voy a cambiar. No pude contener las lágrimas. Le acaricié el cabello, y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía de nuevo a la niña que crié. Rita, aunque mantenía la compostura, también se quebró. Nos abrazó a los dos, y durante unos segundos, el dolor, la culpa y el amor se mezclaron en una sola cosa. Los muchachos bajaron poco después. Samuel se acercó primero, mirándola con cautela. ¿De verdad lo sientes? Le preguntó, sin rencor, pero con seriedad. Tammy asintió, llorando otra vez. Sí. Lo siento mucho. Samuel la abrazó sin decir más. Luis tardó un poco, pero al final también la abrazó, aunque le costó. Fue un momento frágil, tenso, pero necesario. No hubo grandes palabras, solo ese tipo de silencio que, aunque incómodo, también cura. Los días siguientes fueron difíciles. Rita estableció reglas claras, Tammy debía asumir responsabilidades, trabajar, contribuir en casa y, sobre todo, recuperar la confianza que había roto. Nada de privilegios. Nada de pretextos. Tammy aceptó sin discutir. Consiguió un pequeño empleo en el rancho conmigo. Al principio le costó. Se ensuciaba, se cansaba, se quejaba, pero poco a poco empezó a cambiar. Empezó a hablar más conmigo, a escuchar, a ayudar sin que se lo pidieran. Ya no había exigencias ni reclamos. Solo pequeños gestos. Café en la mañana. Un gracias cuando la ayudaba. Una sonrisa que volvía, lenta, tímida, pero sincera. Yo también necesitaba tiempo. A veces la veía y me invadía el recuerdo de todo lo que pasó, y dolía. Pero también sentía esperanza. Hoy, un mes después, puedo decir que las cosas empiezan a sanar. No somos los mismos, y quizá nunca lo seamos, pero estamos reconstruyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo que se rompió. Tammy ya no idealiza a ese hombre que la engañó. Lo enfrentó, lo vio por lo que realmente era, y entendió quién estuvo ahí desde el principio. A veces, el amor no se enseña con palabras dulces, sino con límites firmes. Y aunque me costó lágrimas y noches en vela, sé que hicimos lo correcto. No sé qué pasará mañana. Pero hoy, mi hija está en casa. Está aprendiendo, creciendo, y, por fin, entendiendo que el amor verdadero no se mide por la sangre, sino por quedarse, incluso cuando duele. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.